vistos los tipos de litigios, me voy a referir a los criterios para determinar la competencia o la ley aplicable, que son criterios que ustedes van a conocer porque no son difíciles de entender. Si pasamos a la siguiente diapositiva, el primero de estos criterios es el foro general del domicilio del demandado. Bien, fíjense ustedes, siendo una plataforma, el demandado, por ejemplo, porque se ha cometido una infracción de derechos de autor y un tercero quiere demandar a la plataforma, no, es decir, el tercero demanda al usuario que ha utilizado esos contenidos protegidos por derechos de autor, pero también demanda a la plataforma por la responsabilidad vicaria que puede tener. Pues en estos casos yo estoy de acuerdo en que se puede sostener que el domicilio del demandado pues es un criterio adecuado que expresa una vinculación suficiente con el territorio de un Estado, en concreto el del domicilio del demandado, porque además es un criterio que garantiza la salvaguarda de los derechos de defensa del demandado. Ahora bien, su aplicación en los mundos virtuales plantea muchos problemas. En primer lugar, ¿qué ocurre si esa plataforma de mundos virtuales es una DAO? Es decir, una decentralized, una organización autónoma descentralizada. Es decir, una organización creada a partir de un smart contract donde todos los miembros, todos los tokens participan en la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Ahí se va a tratar de un organismo que no tiene sede física y que por tanto no tiene domicilio social. De lo que les estoy hablando no es nada descabellado. Sabrán ustedes que Decentraland funciona a partir de una DAO. En otros casos, como puede ser el caso de Decentraland, habrán escuchado que aparte de, aunque es una DAO, detrás de Decentraland hay una fundación que se encarga de coordinar un poco las actividades. Bien, ¿ustedes saben dónde está el domicilio de esa fundación? Yo no lo sé. Bueno, yo lo sé. Yo sé dónde está. Está en Panamá. Pero es muy difícil saberlo porque Decentraland no ofrece esa información en su página web. Algo que está vulnerando el derecho de la Unión Europea que obliga a esas plataformas a identificarse. Pero el problema va más allá, porque el demandado no solo puede ser la plataforma, también pueden ser los usuarios. Y ustedes habrán visto la facilidad que existe para ser un usuario en el caso de Engage, te piden un correo electrónico con el que más o menos te pueden localizar, pero en el caso de Decentraland, lo único que te piden es que tengas una wallet abierta, por ejemplo, en Metatask, y ya está. Con lo cual, la identificación del demandado en estos mundos virtuales presenta graves problemas. Hay una cuestión más, y es la facilidad que existe actualmente para crear sociedades en lugares que tienen muy poca conexión con las actividades que se están llevando a cabo. Ustedes conocerán el ejemplo de Delaware en Estados Unidos, pero en Europa tenemos, por ejemplo, el caso de Estonia, donde una persona de España se puede abrir una residencia de una persona jurídica, se puede crear una persona jurídica con residencia en Estonia o con domicilio social en Estonia en cuestión de 2 horas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay un problema para aplicar este foro de competencia en el metaverso. Si pasamos al siguiente slide, vamos a otro foro de competencia, aplicable para litigios extracontractuales, que es el Forum Delicti Comissi, el lugar de producción del hecho dañoso. Bien, a mi modo de ver es totalmente inapropiado, no solo en el metaverso, sino también en Internet, porque la pregunta que les formulo resulta imposible de contestar, ¿no? ¿En qué estado puede entenderse que se ha producido un daño que tiene lugar en un mundo virtual? Sin duda alguna, ustedes pueden que conozcan que en Europa hay mucha jurisprudencia relativa a este foro de competencia aplicable a Internet.
Se aplica el criterio de la mera accesibilidad, el criterio de las actividades dirigidas, el criterio del centro de intereses de la víctima. Bien, no me voy a poner a explicar cada uno de estos criterios, pero sí que quiero hacerles ver que no es lo mismo los mundos virtuales que un sitio web. Un sitio web, desde que la información es accesible en un sitio web, es accesible desde cualquier lugar del mundo, porque cualquiera lo puede ver. No obstante, en mundos virtuales las cosas no funcionan así. Para yo poder ver las cosas que pasan en Engage, yo he tenido que registrarme como usuario, yo he tenido que actuar con mi avatar. Por lo tanto, ni la mera accesibilidad ni las actividades dirigidas realmente serían aplicables, pero exigen una interpretación adaptada a los mundos virtuales. Hay otras cuestiones que voy a comentar más tarde cuando hablemos de ley aplicable que yo creo que exigen una interpretación adaptada. En cualquier caso, eso nos va a llevar a atribuir competencia a tribunales cuya vinculación con el caso puede ser ciertamente escasa. Si pasamos al siguiente foro de competencia, a la siguiente diapositiva, es el del forum executionis. Aquí nos metemos en el plano contractual. El forum executionis se refiere, atribuye la competencia a los tribunales del lugar de cumplimiento de la obligación del contrato. Bueno, una obligación que se cumple en Internet, es decir, un servicio digital que se presta en Internet, ¿podemos localizarlo en algún estado? A mí me parece un foro absolutamente inapropiado. De hecho, mientras que en los contratos que se producen en el mundo analógico, las partes pueden el lugar de ejecución del contrato, por ejemplo, el lugar de entrega de las mercancías. En el caso de Internet no lo establecen esos contratos porque es absolutamente irrelevante. No tiene ningún sentido plantearse esa cuestión porque no hay un lugar de ejecución o el lugar de ejecución puede ser el mundo entero. También tenemos el foro de la residencia del consumidor en los contratos celebrados por consumidores, que yo lo considero apropiado porque cumple una función tuitiva, cumple una función de protección del consumidor y por lo tanto se le debe facilitar el acceso a la justicia permitiendo que presenten la demanda ante los tribunales de su domicilio. Ahora bien, como saben, este foro de competencia, al menos en Europa, únicamente está habilitado para aquellos supuestos en los que el profesional dirige sus actividades al estado de residencia del consumidor. Y aquí de nuevo encontramos diferencias a la hora de interpretar este criterio cuando se trata de mundos virtuales donde es necesario registrarse que una simple página web que puede ser accedida desde cualquier lugar del mundo. Y por último tenemos en materia contractual, eso no es las cláusulas, sí, son las cláusulas de elección de foro. Bien, lo considero apropiado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una cuestión de ejercicio de la autonomía de la voluntad. Aunque sea un litigio que surge en el metaverso, si las partes consideran que es apropiado llevar el caso ante unos tribunales estatales, pues no veo ningún problema para que sea así, por cuanto es la autonomía de la voluntad, es lo que ellos quieren. Sí que es cierto que sería preferible, y de hecho así lo recogen algunas de los términos de uso de las plataformas, es preferible el sometimiento de estos litigios a arbitraje, ¿no? Sobre todo los litigios que tienen que ver con la plataforma y sus usuarios, ¿no? ¿Por qué arbitraje? Porque el arbitraje te permite nombrar a expertos en estas materias que pueden, sin duda alguna, adoptar decisiones que técnicamente son mucho más adecuadas que las que pueden tomar los tribunales ordinarios. No obstante, a pesar de haber dicho que estas cláusulas de elección de foro son apropiadas, ya verán ustedes que en la práctica su utilidad puede ser limitada.